Ha llegado el momento de presentarte el estudio bíblico. Continuamos con el libro de Hechos, llegamos al capítulo 22, versos del 1 al 16. Presentamos la conversión de Pablo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. Aquí camino lo está diciendo con mayúscula. Y perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este es el relato que hace Pablo de su conversión. Y todos conocemos la historia de Pablo. De perseguidor a predicador. De perseguidor a defensor del camino. Hoy quiero hablarte sobre el testimonio. Testimonio intachable de Pablo. El tener un testimonio sano y irreprochable, tiene dos propósitos. La primera es porque este testimonio nos representa en el mundo. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Nuestro testimonio alumbra o no alumbra dependiendo de lo que es. Por eso dice Pablo que sea sano e irreprochable. El otro propósito es que Satanás nos acusa ante Dios y dice cosas malas. Un mal testimonio le da la razón a Satanás para acusarnos delante de Dios. Y no debemos darle la oportunidad de que se burle de nosotros ante Dios. Recuerda esos versículos. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y ya verás cómo va a blasfemar contra ti. Esto lo dice Job capítulo 2, verso 5. También Jesús advirtió a Pedro en Lucas capítulo 22, verso 31. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este versículo nos da una verdad sobre nuestro testimonio. Nos dice que las personas que gustan hacer lo malo no buscan a Dios. Y esas personas pueden ser la iglesia, las predicaciones, los estudios, incluso. Si compartimos nuestro testimonio como cristianos junto a una persona que no busca la luz, entonces nuestro testimonio puede que no sea sano, puede que no sea irreprochable. El problema es que hay veces que estas personas son las únicas amistades, ya sean familiares o de trabajo. Y a veces estas amistades son las que confiamos fuera de la iglesia, o tal vez no tenemos la opción de alejarnos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer como Pablo, tener un testimonio limpio, puro. A pesar de la persecución, Pablo no perdió la fe en Dios. A pesar de ser azotado, de ser encarcelado, justamente con Pablo y Silas, Pablo permaneció fiel. Testimonio sano, irreprochable. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Primero es estar conscientes que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, es el versículo que yo te menciono en esta mañana. No hay tentación alguna del mundo que nos pueda vencer y que caigamos. En Hebreos 2:18 dice que en cuanto él mismo, Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aunque el alejarnos de tales personas que no buscan la luz sería la mejor alternativa para mantener nuestro testimonio sano y irreprochable, la verdad es que hay a veces que no es posible. Lo que debemos hacer es de mantenernos fieles a nuestros valores, no entrar en las mismas obras de ellos. Gálatas capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente: A libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis la libertad como ocasión para la carne. Primera de Corintios 8:9 dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Y muchos cristianos piensan que esta libertad nos autoriza el hacer muchas cosas del mundo. Sin embargo, estos mismos versículos nos especifica que esta libertad no debe ser usada para complacer a la carne o ser de tropiezo. Marcos capítulo 14, verso 13 nos dice que la carne es débil, y Primera de Pedro 2:11 nos dice que la batalla contra el alma. Si usamos este libertinaje que tenemos para la carne, entonces la carne y las cosas del mundo van a reinar sobre nosotros y nuestro testimonio no va a estar sano, no va a ser irreprochable. La otra razón del por qué queremos mantener nuestro testimonio sano y irreprochable es porque el enemigo, Satanás, tiene la costumbre de decir cosas malas de nosotros ante Dios. Jesús mismo le advirtió a Pedro en Lucas 22:31 que Satanás me ha pedido para zarandearos, como a trigo. También vemos cómo lo hizo con Job. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y carne y verás si no blasfema contra ti. Satanás no tiene el poder de determinar qué tan cercanos estamos con Dios o no. Todo lo que sabe es lo que puede ver, y sus demonios, sus secuaces, que son los que reportan más, siempre van a estar ahí, al acecho. Si empezamos a comportarnos de manera que puede ser reprochable, independientemente si estamos justificados o no, el enemigo lo va a usar en contra nuestra, y no debemos de darle esa oportunidad. Tú y yo, los cristianos en el mundo, necesitamos proyectar espontáneamente un estilo de vida apegado a los principios cristianos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y es triste que muchos se expresan mal. Y se expresen mal del cristianismo, por el testimonio que a veces se proyecta. Soberbia, robo, estafas, injusticias, adulterio, engaño, vicios, hipocresía. Tantas cosas relacionadas con la vida, sobre todo la vida moral. Y es imposible que Dios respalde a un soberbio, a un ladrón, a un estafador, a un mentiroso, a un vicioso, a un hipócrita. Dios no puede ser cómplice del desobediente, de aquel que deliberadamente actúa de manera opuesta a sus principios. Y lamentablemente, por el pésimo testimonio de muchos que dicen llamarse cristianos, el nombre de Cristo es blasfemado. Y es lo que pasaba en la época de Pablo. Dios tiene que frenar el mal testimonio de sus hijos, quienes a pesar de recibir advertencias previas y continuas, aún así los siguen rechazando. ¿Y cómo los frena? Pues a través de la disciplina. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Todos entendemos y todos sabemos que Dios advierte con amor y paciencia. Pero si aún así continúan en una actitud rebelde, tiene que quitar eso que propicie esa desobediencia. Y Dios tiene sus métodos, y a veces pueden ser dolorosos, ¿no? Muchas veces hay que cortar por lo sano porque a lo mejor eso está pudriendo, está infectando nuestra vida. Entonces, ¿por qué esperar la disciplina del Señor cuando ahora se puede evitar a tiempo? ¿Por qué llegar a las últimas consecuencias? Qué bueno que podamos confrontar a la luz de la palabra de Dios y encontrarnos seguramente en nuestra vida que hay muchas cosas que no están correctas. Duele ver el testimonio en el pueblo cristiano. Duele ver cómo muchos, en lugar de ser luz en el mundo, pues son piedra de tropiezo para muchos. Así que tenemos que revisar nuestras vidas, confrontar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Qué bueno que podamos orar para que Dios nos dé sabiduría para discernir nuestras acciones de cada día en medio de nuestra familia, en medio del ambiente laboral, en medio del ambiente social e incluso dentro de la misma iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuán importante es el ejemplo en nuestra vida cristiana. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Son palabras dirigidas a los cristianos. Y no son palabras dirigidas a los inconversos. Son palabras dirigidas a las personas que asisten a la iglesia, a los cristianos. Palabras de reprensión y de advertencia. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios, delante de los hombres? Cada quien sabe cómo está delante del Señor. Cada quien se conoce a sí mismo. Cada quien sabe si está o no obrando hipócritamente. Es momento de examinarnos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Y no se trata de juzgar a nadie, porque ninguno de nosotros solamente lo es Dios. Se trata de que seamos sinceros con nosotros mismos y desechemos todo aquello que está perjudicando nuestro testimonio cristiano ante los ojos del mundo. Pablo se presentó ante el concilio con un testimonio limpio, sano, irreprochable. Hechos capítulo 22, versos del 1 al 16. Pablo relata su conversión. El testimonio de una persona es importante. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de los hombres? Testimonio sano, limpio, sin marca. Examinemos, ¿no? Qué bueno que te puedas examinar, qué bueno que yo me pueda examinar y ver realmente si estoy haciendo las cosas bien. Porque seguramente en mi vida van a haber áreas que no están bien. Y a lo mejor esas áreas débiles pueden empañar el resto. Seguro que te ha pasado, ¿no? A lo mejor tienes áreas en tu vida que son positivas y sale a la luz un área de tu vida que es negativa y la gente se fija más en ese fallo negativo que en todas las virtudes que puedas tener. Somos así. El humano mira más los fallos que las virtudes de los demás. Y lo peor de todo es que no ayudemos a los demás. Porque sé que si yo tienes un fallo, pues oye, yo me acerco a ti en confianza y te lo digo. Últimamente no estamos haciendo eso. Vemos el fallo en los demás, vemos que a lo mejor una persona está mal, a lo mejor vemos una persona que está desanimada y en vez de animarle, le dejamos de lado. ¿Cómo está nuestro testimonio? Testimonio delante de Dios y de los hombres. Pablo tenía un testimonio perfecto, puro. Desde su conversión, Pablo predicó el Evangelio. Puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias a través del WhatsApp, a través del Facebook de 30 más 30, a través del Facebook de Radio Solidaria y a través de los teléfonos. Radio Solidaria, una radio comprometida.